Entonces, en la estática, una vez visto cuáles son las ecuaciones de equilibrio, las fuerzas se representan por vectores, hay una resultante, que es la suma vectorial de la fuerza aplicada y no aplicada a un sistema, está el momento de la fuerza, que se define por la fuerza por su distancia al punto al cual yo considero que pasa un eje y que puede generar un giro esa fuerza. Luego hay un vector momento, se escribe, porque tenemos la fuerza y tenemos la distancia. Ahora, ¿cómo se escribe el giro? Con la regla de la mano. Si la flecha está en las puntas de estos dedos, el giro se produce sobre el eje definido por el dedo gordo. El movimiento de giro es así. Es un momento que por convención en este sentido puede ser negativo y en este sentido puede ser positivo, por convención. Entonces, existe por tanto un vector momento. ¿Y cómo es el vector momento que representa el efecto de la fuerza y distancia? Perpendicular al plano donde está aplicada la fuerza y el vector distancia, podríamos decir. Bien, sea el vector distancia un vector perpendicular a una fuerza de magnitud igual a la distancia a un punto A, y la recta de acción de la fuerza se define como vector momento de la fuerza con respecto al punto A. Sentido horario, sentido de giro según las agujas o manecillas del reloj, es un momento positivo. Y el sentido antihorario, según las agujas del reloj, es un momento negativo. ¿Sí? El producto vectorial entre el vector fuerza y el vector distancia, cuya dirección es perpendicular al plano que forma el punto A, y la fuerza y el sentido, dependerá del vector fuerza, si es horario o antihorario. O sea, vista tridimensional, tenemos una fuerza, tenemos una distancia, y podemos ver cómo va a ser el giro del momento. Respecto del punto A, ustedes están viendo la página 24. Respecto al punto A, tenemos el vector distancia, D flecha, y tenemos el vector fuerza, F flecha, horizontal. ¿Sí? Por lo tanto, si seguimos el sentido de giro de esos dos vectores, en realidad el de la fuerza, con la mano izquierda vamos a ver el sentido positivo. ¿Para dónde va el vector momento? Para arriba. Entonces se dibuja el vector momento hacia arriba, perpendicular al plano de actuación del vector distancia y fuerza. Las unidades del vector momento son el newton metro, kilogramo fuerza metro, por ser este un producto vectorial. Ejemplo número 1. Si F1 son 200 newton en el eje X dirigida hacia la derecha, F2 es igual a 300 newton a 60 grados por encima del eje X hacia la derecha, F3 es 100 newton a 45 grados sobre el eje X hacia la derecha, F4 200 newton en la dirección negativa del eje Y. Encontrar la fuerza resultante. Graficamos la fuerza y luego proyectamos las componentes sobre los ejes. Cuando le dijimos cómo encontrar el resultante, le dijimos, utilizando el sistema de eje cartesiano X e Y, yo puedo graficar toda la fuerza en el origen, sumar todas las componentes en X, sumar todas las componentes en Y, y sacar las dos componentes que conforman la resultante. Esas dos componentes que conforman las resultantes nos darían, si las componemos al revés, determinamos cuál es la hipotenusa, nos daría cuál es la magnitud de la resultante y el ángulo en función de la relación tangente de alfa, cateto opuesto sobre cateto adyacente, que son fx sobre fi, o al revés, fi sobre fx. Ya está. Para eso se usa la trigonometría que vimos en matemáticas. Luego sumamos las componentes sobre cada eje. En X, la sumatoria de las fuerzas Fi según X es igual a la fuerza total en X, que es F1, que está en el sentido X, no tiene componente en Y, es directamente el módulo de F1, más F2 según X, F3 sobre X, F3 de X, es igual a la fuerza total en X.
En I lo mismo. La sumatoria de las fuerzas F sub I según I es igual a la fuerza total. Perdón, ahí tendría que decir I. Hay un errorcito. Cuidado. La fuerza total en I. O sea, F2I, F3I, menos F4 porque está en sentido contrario al eje I. ¿Sí? O podríamos poner más F4I. Por supuesto, como el ángulo es mayor a 90 grados, me va a cambiar el signo. Chao. Fuerza total en I. Para hallar el valor de cada componente utilizamos la trigonometría, coseno y seno. Coseno de 60 igual a F2X sobre 300 newton. Por lo tanto, F2X es 300 newton por coseno de 60. F2X, por lo tanto, es 300 newton por 0,5, que es el valor del coseno de 60. Y por tanto queda F2X, la componente X de F2, 150 newton. Y así calculamos el resto. Coseno 45 grados, F3X sobre 100 newton, cateto puesto sobre adyacente, lo vemos en la gráfica, todo aplicando seno y coseno para buscar la componente que me interesa. ¿Ven? Finalmente armamos las ecuaciones y hacemos las cuentas. En X tenemos 200 newton más 150 más 70,71 igual a 420,70 newton la fuerza total en X. Luego en I, 259,81 newton, 70,71 newton, menos 200 newton, que va en sentido contrario exacto, igual a FTI, igual a 130,52 newton. Ya tenemos la componente de la fuerza resultante, las dos, X e Y. Ahora hay que hallar el módulo de la fuerza compuesta mediante el teorema de Pitágoras. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados catetos. Pero, si supiéramos el ángulo de esa fuerza, podríamos utilizar tangente. O determinar el ángulo a través de los módulos. En Y tengo tanto, en X tengo tanto, el alfa de ese ángulo ya sabemos. Se puede calcular con la función tangente. Bien. O aplicar el teorema de Pitágoras, que nos dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. De ahí despejo el que me interesa saber, en este caso la hipotenusa, cuánto vale la fuerza total. Entonces, la fuerza total es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las fuerzas de ambos catetos. O sea, de las componentes Fx y Fi. Ahí está la formulita, reemplacen, saquen, verifiquen, y la fuerza total resultante de ese conjunto de fuerzas actuando en ese cuerpo es de 440,49 newton, el módulo. Nuevamente, con la trigonometría, hallamos el ángulo, siendo alfa el ángulo entre la fuerza Y y el eje X. Tangente de alfa es fuerza total en Y sobre fuerza total en X, como dijimos. Por lo tanto, el arco tangente del cociente de la fuerza Y X es igual al ángulo alfa. Nos va a dar en radianes, si lo quiero en grado, lo paso a grado. Ahí está. Arco tangente de 0,31. Nos da 17,24 grados. Y ese es el resultado de la resultante. La puedo graficar. Finalmente, reiteramos, cuando buscamos el equilibrio de fuerza en el plano, el planteo matemático es el siguiente. En X, la sumatoria de todas las fuerzas de sus componentes, de las componentes de las X, de las fuerzas actuantes o en el plano, tiene que ser igual a 0. Y la suma de todas las componentes en Y de las fuerzas actuantes también tiene que ser igual a 0. Adicionalmente, como ya dijimos, los momentos de todas las fuerzas deben estar en equilibrio respecto a cualquier eje. Tomamos uno, tomamos las distancias perpendiculares a esa fuerza, esos vectores fuerza, y hacemos la sumatoria de los momentos m sub i, que generan todas las f sub i con respecto a ese eje que he considerado. La sumatoria de los momentos producidos por todas las fuerzas respecto de un punto cualquiera debe ser 0. Bien. Con posterioridad, cuando se normalice un poquito este tema de que está muy lento el internet y que no he podido entrar en la página nuevamente nuestra, voy a subirles la parte del práctico que involucra vectores fuerza, o sea, la estática y el equilibrio de las fuerzas.
Es muy importante que lo consideremos esto porque forma parte también del parcial, al igual que unidades, movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. No voy a tomar ejemplos difíciles en los prácticos y en todo eso, porque la idea es que ustedes, esto siempre dentro del espíritu por trabajar y por aprender, ustedes mismos hagan los ejercicios. Lo he notado en matemática, lo han hecho ustedes, así quiero que lo hagan. No importa si cometen errores, pero que tengamos la posibilidad de aprender, eso es más importante que otra cosa. Así que bueno, no quisiera continuar con este tema porque no nos va a alcanzar el tiempo para ver el paquete completo de temas. Así que les pediría a ustedes, no, esto ya no se puede parar. Esto es para una clase y no sé si llego, pero yo prefiero que la veamos. Entraríamos en lo que es potencia y energía, son todos temas muy, muy importantes. Página 42 y estamos en la página 26. 16 páginas más. No sé si lo vamos a poder ver en una sola clase. Lo que pasa es que, bueno, la idea es ir viendo todos estos temas para hacer sus prácticas y pasar a lo que sigue. Y ahí hay un tema muy importante, que es la energía. La energía mecánica, la energía. Y esto realmente quiero que lo veamos bien y lo entendamos bien. ¿Sí? Así que bueno, les voy a subir en la página del aula virtual el trabajo práctico respecto de fuerzas, donde se involucran las fuerzas, movimiento y todo ese tipo de cosas. Ya les he subido lo que es movimiento rectilíneo uniforme, uniformemente acelerado y unidades. Por favor, terminen, como puedan, pero terminen. Y después, yo durante estos días, mañana tal vez, o hoy si tengo tiempo, les voy a subir el trabajo práctico de estática, ¿sí? Para que lo vayan resolviendo. Así que bueno, estoy a disposición de ustedes durante este tiempo para lo que necesiten. Para evacuar cualquier duda, cualquier consulta sobre el trabajo práctico, lo que sea. No me pidan que se lo resuelva porque no se lo voy a resolver. En todo caso, ustedes me dicen dónde está la duda, cuál es la interpretación y lo resolvemos juntos. No hay problema, pero no me pidan que yo les diga cómo se resuelve. No lo voy a hacer. Así que voy a cortarme un ratito, pero estoy. Si ustedes tienen alguna duda, alguna inquietud, pregunten y pónganse a resolver todos los prácticos que tenemos enviados de física. Movimiento rectilíneo uniforme y uniformemente acelerado, por favor. Así ya me los envíen porque tengo uno solo nada más entregado. ¿Sí? Espero. Hasta las 10 tenemos clase hoy y 20. Así que estoy en stand-by para lo que necesiten.